minutos y voy a permitirme hacer una muy breve presentación, haciendo honor a la verdad, porque veo incluso caras conocidas y que me conocen. Yo soy decano de Ciencias de la Salud en UPC, donde estoy hace un año, pero antes de ese año era profesor de Caimán de Heredia, donde me formé y donde aprendí lo que ahora hago. Yo soy editor del Diario Respiratory Review, una de las revistas que trabaja con Elsevier, y entre comillas quiero contar un poco la historia de cómo es que alguien puede llegar a ser editor de una revista de Elsevier. No es un mérito a un trabajo especial, es un mérito a lo que estoy seguro cualquiera de ustedes hemos hecho o siguen haciendo, y quiero relatar un poco eso. Hace poco más de 20 años se empezaron a hacer algunos trabajos de investigación bajo nuestra tutoría, que empezaron a hacer publicaciones a nivel nacional. Uno va aprendiendo a publicar un artículo en la medida que más artículos va publicando, por supuesto primero en español, va adquiriendo experiencia en cómo ser más concreto en el artículo, ser más claro en el nombre, ser más claro en la definición del objetivo del artículo, más claro en la demostración del material y método, en la discusión, los resultados, discusión y en la conclusión. Después que uno va construyendo artículo sobre artículo, porque la experiencia es una construcción constante, va permitiendo tal vez aspirar a una revista un poco más alta, en donde uno ya puede recibir feedback o retroalimentación, donde uno en verdad reconoce errores y aprende a su vez más de las cosas que uno escribió equivocadamente y que ahora puede escribir mejor. Eso les puede permitir a ustedes trazar una ruta para que en algún momento lanzarse a presentar un artículo a una revista internacional, donde va a recibir nuevamente una retroalimentación sobre su artículo e ir corrigiendo. Ingrid ha sido sumamente clara en una presentación que ustedes van a poder acceder por ella, porque se la van a enviar por correo electrónico, en señalar algunos puntos que yo quiero resaltar. Primero, la ética en la investigación. Uno tiene que ser muy claro en lo que quiere investigar, muy claro en lo que va a investigar y muy claro en cómo presenta sus resultados sin ocultar la realidad. En segundo lugar, evitar el plagio o evitar la copia. A nadie le interesa conocer algo que ya está publicado, por lo tanto eso se proscribe o se prohíbe. Y por supuesto, ser constructivo en lo que uno va a hacer en su publicación. Con esa muy pequeña introducción, con el permiso y perdón de Ingrid, porque he repetido en parte lo que ella presentaba extraordinariamente, quiero presentar un poco la experiencia de lo que significa ser editor de una revista en donde uno recibe preguntas o recibe artículos para poder hacer una revisión de pares. ¿Por qué la revisión de pares? En realidad, como comprenderán, no existe un genio que pueda revisar todos los temas de todas las revistas. Por lo tanto, el editor se basa en supuestamente especialistas que van a poder revisar ese tema de la misma calidad como pudieron revisarlo ellos. Después de una primera revisión, como bien explicó Ingrid, se va a enviar ese artículo a algunos pares de la propia especialidad que van a poder revisar ese artículo con reconocer el mérito para ser publicado. Y ese es el objetivo de la revisión de pares. En algún momento uno puede revisar o puede pensar que hay pares y pares, o sea, hay pares que pueden ser muy críticos y hay pares que pueden ser muy blandos en sus publicaciones. Pues en realidad eso se va filtrando en el tiempo y el editor tiene la responsabilidad de ir ajustándose a los pares que más contribuyen en la ruta y el objetivo de la revista. Tengo la oportunidad de recibir algunos artículos, específicamente de neumología. Yo soy pediatra, soy neumólogo pediatra. Y quiero mostrar, son artículos viejos que no van a poder ustedes identificar, pero quiero mostrar las respuestas como uno cataloga el artículo. La primera vez que recibí un artículo como revisión de pares, tendré que ser sincero que no tenía la menor idea de lo que tenía que hacer con el artículo, pero era bien fácil
comparar artículos de la revista, y era bien fácil en todo caso pedir ayuda a otro par que lo estaba haciendo, y esto se puede hacer, y siempre hay un espíritu de colaboración. Es más, uno aprende de la respuesta, porque muchas veces uno tiene la oportunidad de ver el comentario de otro par sobre el mismo artículo, y va aprendiendo de ese contraste de revisiones. Este fue un artículo en donde emitimos opinión para que sea aceptado, aunque pedíamos que hayan grandes cambios o revisiones de su forma. Son los comentarios en ciego hacia el artículo, en donde el principal problema del trabajo, que el título no estaba de acuerdo al tema en el cual se centraba el artículo, y eso es lo que comentó Indy. Uno siempre tiene que hacer que el artículo cuadre con los objetivos, cuadre con los resultados y con la discusión del propio artículo. En donde se sugiere revisar la gramática en inglés, la cual podría ser confusa y eso hace que el artículo sea difícilmente leído. No se establece cuántos errores hay o no en el método, por ejemplo. Se pide algunos puntos que deben de quedar mejor establecidos en el artículo, a pesar de que sea muy concreto, debe establecerse ciertos puntos en el artículo. Y como menciono al final, se sugiere ajustar el título a los resultados más importantes del estudio y a la importancia hacia la población sobre la cual se basó el estudio. Y esto es lo que más o menos uno hace en una revisión de pares. Esta es otra revisión que pido disculpas que se ven un poco pequeña acá, vamos a ver si lo puedo agrandar. Lo importante no está en el contenido, sino que vean cómo hay una guía para valorar el artículo. El artículo puede ser valorado en cuanto a su calidad, así los objetivos fueron bien señalados en una puntuación X, Y o Z, en cuanto al contenido, al planteamiento del problema, en cuanto a material y métodos, resultados, y en cuanto a la discusión, como bien he señalado antes, y en cuanto a la conclusión. Y uno emite electrónicamente esa opinión, y uno tiene la oportunidad muchas veces, no siempre, de ver la opinión de los otros pares que revisaron el artículo, lo cual a su vez hace un método de aprendizaje. ¿Qué recomendaciones, aparte de las que ha señalado Ingrid hace unos minutos en una presentación que considero ha sido sumamente clara y sumamente útil, y que es casi una ruta, una hoja de ruta para seguir cuando uno quiere publicar un artículo? Primero está en seleccionar bien la revista a la cual se va a publicar, ver bien las pautas y seguir las recomendaciones que allí se plantean, sea en castellano o en inglés. Conversábamos hace unos minutos por qué hay muchas más publicaciones en inglés que son más estrictas, porque primero el inglés es el idioma más leído indudablemente en publicaciones. Lamentablemente aún en idioma castellano la cultura de preservar o de hacer éticamente una publicación, todo el concepto de la palabra no siempre se sigue. Muchas veces en castellano uno aún comete errores en publicaciones, comete plagio en publicaciones, comete copias indebidas en publicaciones, comete errores en cómo se cita una referencia, que lamentablemente eso en castellano perjudica un poco las publicaciones. Por eso es que en inglés se sigue trabajando mucho mejor la publicación. Cuando uno emite o envía un artículo a una revista, debe ceñirse a los plazos que la revista usa. Por ejemplo, el revisor par, en mi caso, por ejemplo, uno recibe un plazo, por favor, informe usted o revise este artículo entre tal tiempo y tal tiempo. Y no tiene la obligación de hacerlo, sino obviamente pierde credibilidad sobre su cumplimiento de su función. Exactamente igual es con un artículo que yo le envío. Si yo le envío el artículo, tengo la revisión de pares, tengo la retroalimentación necesaria, y me dicen responda usted y corrija su artículo entre tal plazo y tal plazo, obviamente tengo que responder ese periodo de tiempo. Si no lo hago en ese periodo de tiempo, lo que va a ocurrir probablemente es que mi artículo sea descartado. Es porque debe de seguirse una línea o una hoja de ruta, como hemos mencionado. Es interesante cuando uno quiere escoger una revista, intentar leer los artículos de esa revista, leer incluso si existen las cartas al editor, porque uno va a empezar a entender cómo es que esa revista empieza a comunicarse, o el foco de esa revista, o el punto objetivo de esa revista.
y es la forma de cómo seleccionar a qué revista va a ir el artículo que yo quiero presentar. En la universidad tenemos la suerte de contar con un profesor que se dedica a revisar puntualmente las publicaciones que van a salir de la facultad y se encarga de trabajar con los autores que quieran hacerlo en poder ajustar el texto del artículo, poder trabajar con el artículo e incluso se encarga de orientar la revista a la cual debe ser orientado ese artículo, lo cual ofrece una ayuda muy importante en la publicación. Casi los artículos que se envían en la universidad a publicarse, y hablo en UPC, tienen un éxito de publicación bastante alto, o sea, se publican casi un 70, 80, hasta un 90% de los casos los artículos que se envían. No son muchos, publicamos alrededor de 63 artículos por año, pero el éxito de aceptación de los artículos es muy alto gracias a esta revisión estricta que hacemos de los artículos que deban salir. Y son enviados y por supuesto en el ida y vuelta se ajusta todo a los plazos. Es importante contar con alguien que apoye en eso. Y ese alguien que apoye puede ser local, puede ser una universidad local o puede ser a través de los métodos que ha mostrado Ingrid hace unos minutos. Las revisiones en el sistema peer review tienden a hacerse siempre en forma positiva. ¿A qué me refiero con esto? Por lo menos desde mi personal punto de vista. Es posible que el autor esté aprendiendo a hacer una publicación y una de las cosas que se debe hacer en un país como el nuestro es no bloquear las ganas de publicar. Entonces lo que intentamos hacer siempre es buscar corregir con empatía, corregir de forma apropiada, buscando estimular a que el autor no vea bloqueado su trabajo y que en todo caso corrija o en todo caso sepa a dónde enviar su publicación. Y eso es algo que es importantísimo cuando uno también es autor y presenta su artículo. Uno tiene que estar abierto a recibir las críticas de manera positiva y no esperando que la crítica siempre es una mirada destructora hacia el artículo que uno quiere hacer. Uno tiene que aprender a hacer una publicación científica, seria, ética, bien hecha y que diga la verdad de lo que uno quiere hacer. No siempre los resultados o las conclusiones de nuestra investigación tienen que ser lo que nosotros queríamos que fuera. Puede haber sido el resultado negativo, pero si uno lo muestra correctamente, esa información es útil para aquel que quiere usar esa información y construir sobre eso otro artículo u otra investigación. Y este es el punto más importante que quiero resaltar aquí. Uno aprende de cada artículo que hace, uno aprende de cada artículo que envía e incluso aprende de cada artículo que es rechazado, porque uno debe usar esa información para corregir errores y construir la nueva presentación de otro tema o de otro artículo. Uno construye una ruta conforme va trabajando y es un poco lo que pretendía hacerles al contarle un poco la historia de cómo es que uno va publicando cada vez más artículos o haciendo un poco más de investigación. Pero lo más importante es que no se debe tener miedo a intentar. No intentar por intentar, sino intentar siguiendo las pautas y recomendaciones que dice la revista, intentar siguiendo las pautas y recomendaciones que hemos visto esta mañana en la presentación que ha hecho Ingrid, e intentar construir con la verdad lo que queremos presentar en un artículo. No existe una forma mágica de saltar de la primera publicación a ser alguien famoso. Eso no existe esa ruta. Lo que existe es alguien que va aprendiendo a publicar con la ayuda de alguien más y que los autores que van a lanzar ese artículo han trabajado todos en ese artículo y cada uno aporta su conocimiento para que el artículo sea bueno, sea concreto, sea claro, transparente, diga lo que tiene que decir y nada más que ello. Y por supuesto, uno envía el artículo, repito, recibe retroalimentación y esta retroalimentación nos ayuda a mejorar la publicación. Si la publicación no fue aceptada en esa revista, siempre existe la posibilidad de que yo lo ponga en otra publicación, avisando de que ese trabajo fue no aceptado en ninguna otra revista hasta que incluso pueda recibir información de cómo hacerlo.
de manera apropiada. Los autores y quién se ponga los autores de una publicación ha sido señalado claramente. No debe de haber un autor que no haya contribuido a la publicación. Los autores van trabajando su reconocimiento en la medida que publican más y ellos son los que van respaldando las publicaciones. Pero eso no quiere decir que un autor que ya tiene un nombre reconocido en alguna revista o que ha publicado algunas cosas tenga que estar en un artículo que él no conozca o que no trabajó. Y eso también es parte de la ética de la investigación y de la publicación. Uno tiene que ser muy claro en que aquellos que trabajaron en el artículo son los que son autores, aquellos que colaboraron son los que reciben agradecimientos. Y es parte de lo que, como bien se mencionó minutos antes, también es evaluado por las revistas. El proceso de publicación no es un proceso sencillo, es un proceso de trabajo. Yo estoy consciente que en este país no hay mucho tiempo muchas veces para investigar y mucho menos tiempo para publicar, pero tenemos que dar el salto de trabajar para basar nuestro ejercicio profesional o nuestra parte académica en publicaciones bien hechas, serias, y no solamente en lo que uno cree por lo que su experiencia le dictó. Este es un claro ejemplo también de cómo se presentaron. El Elsevier tiene la mayor cantidad de publicaciones en medicina, pero no quiere decir que no se pueda publicar en otras áreas. Ingeniería puede publicar, negocios puede publicar, derecho puede publicar, arquitectura puede publicar, y medicina no es la única área donde se debe o se puede publicar. Por cuestiones, creo yo, culturales, hay una clara tendencia que se cree que en medicina es el único sitio donde se puede investigar, lo cual realmente no es así. El saber hacer una pregunta apropiada, el saber plantear la forma de responder esa pregunta, recopilar los resultados y discutir esos resultados, los cuales uno conoce, y poderlos contrastar con lo que está publicado en la literatura, es lo que hace una buena discusión para llegar a una buena conclusión y a una respuesta al objetivo que uno se planteó. Eso es investigar y eso es lo que uno tiene que hacer para publicar. Por supuesto, lo mismo que uno va a hacer como revisor cuando uno va a evaluar un artículo. Y en realidad la revisión de pares tiene un objetivo claro. Repito, es simplemente evaluar si el artículo ha cumplido la ruta apropiada, si aporta información científica valedera para lo que se quiere publicar y está al nivel de la revista en la cual se trabaja. El Peer Review, que yo formo parte del comité editorial, aunque no he publicado y aunque no es que haya sido un prolijo autor de artículos, ni mucho menos de revisiones, busca sacar revisiones escritas sobre temas concretos. Las revisiones, como bien han presentado también, son artículos que duran mucho en el tiempo porque son consultados por gente que quiere aprender. El objetivo de una revista de este tipo es asegurarnos de que la revisión publicada o que se va a publicar sea correcta y que permite ese aprendizaje concreto basado en ciencia o en realidad. Y por eso es que la revisión de pares también se hace eso. Es una obligación estar revisando la validez y seriedad del artículo para saber si va a contribuir al conocimiento de quien lo consulte. En general, mi recomendación va a seguir la hoja de ruta que van a recibir, como hemos dicho, presentando la información correctamente cuando quieran presentar un artículo. Muchísimas gracias por su tiempo y por la oportunidad de conversar.